Buenos días a todos. A continuación les voy a dar como una pequeña introducción pues de un tema mm, que es muy común pues en las ciencias humanas y que se enseña pues en universidades o que se ve el tema pues como uno de los como un tema pues fundamental en psicología, en psicoanálisis. Pues hay temas fundamentales que de teóricos muy importantes, Piaget, Vygotsky, y en este caso Freud, pues voy, pues entre muchos, voy a explicar pues más bien, muy resumido, pues lo que es el psicoanálisis. Este es un médico europeo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, este médico empezó eh, a aplicar una terapia en ese tiempo que era la hipnosis. Entonces al paciente se le colocaba un péndulo y se dormía, y entonces se le decía pues que debía superar su enfermedad. Lo despertaban y la persona empezaba a mejorar pues su enfermedad. Pero entonces duraba muy poquito tiempo pues la superación de la cura, pues duraba muy poquito tiempo. Entonces Freud se cansó pues de esta terapia. Después empezó a trabajar con histéricas. Las histéricas eran mujeres que tenían alguna parálisis, quedaban como con una parálisis en las manos o en los pies, pero era de tipo psicológico, no era de tipo biológico, algo les pasaba. Entonces Freud trabajó con una de ellas y esta empezaba a hablar, pasaba de un tema, después de ese tema seguía el otro, después de ese otro a otro. Entonces, Freud llamó eso asociación libre. O sea, la persona podía hablar de lo que quisiera. Entonces, finalmente, esas mujeres empezaban a hablar era de toda su sexualidad, de cómo les había ido, de su sexualidad de niñas, de adolescentes, de cuando se casaron y todo esto. Los problemas, los miedos, las angustias. Entonces a la medida que empezaban a hablar, se empezaban a curar. Finalmente pues ya lograban la cura. Entonces Freud dijo pues por aquí es la cosa, por aquí ese es como vamos a lograr pues la cura de los pacientes. Entonces empezó a trabajar pues y empezaba a notar pues y empezaba a clasificar las personas. Entonces las unas tendían a la psicosis, que eran personas pues que se imaginaban, tenían demasiada imaginación y la aplicaban a su vida pues como si fuera algo real. La neurosis, eh, obsesiones, cantidad de obsesiones, disfunciones, y él empezaba a clasificar todo esto. Entonces, en un momento determinó o descubrió que había un lenguaje, o sea, fuera de este lenguaje, de este pensamiento que tenemos nosotros normalmente, pues que había otro lenguaje como en segundo plano en cada ser humano. Y ese lenguaje en segundo plano era lo que determinaba pues muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, la forma de amar, como pues porque nos enamoramos de unas personas y por qué no de otras, porque odiamos unas personas y no otras, porque nos gustan ciertas situaciones y no otras, pues es un lenguaje que es el más importante en el ser humano, pero no es consciente. Entonces él colocaba la escucha era para oír ese lenguaje inconsciente. No le interesaban pues tanto los relatos de familia y todo eso, de anécdotas, de todo eso, y no coge los datos del inconsciente. Entonces hay mucha situación de infancia, por ejemplo, que
que son aspectos como bobos, bobos entre comillas, pero que determinaron la personalidad de las personas. Por ejemplo, alguna situación pues que haya nacido, que era el niño menor y todo el mundo lo consentía y nació otro niño y ya le dio rabia, ni nunca superó eso, o que le hubieran celebrado el cumpleaños pues a otro hermano, o que le hubieran dado otra cosa a otro hermano, pues el cerebro humano recuerda cosas negativas, de tantas cosas positivas que hay, solamente recuerda cosas negativas pues en muchos momentos. En vez de olvidarlas, pues es lo mejor. O en vez de recordar más lo positivo, es lo mejor. Pero esas situaciones como que son formadoras o se tornan en aspectos negativos y hacen pues que la gente vea con una autoestima negativa y empieza a decir yo por qué soy así, yo no sirvo para nada, yo esto, pues se dan látigo, autoestima bajita. Entonces Freud, por medio de la palabra, pues descubrió eso, pues que la gente hablando pues de su vida personal se curaba, simplemente se curaba. Y eso se llama salud mental, pues hablar de esas cosas, pues. Pero la salud mental también la practican las personas a veces, pues cuando empiezan a hablar pues de situaciones y a la final esas situaciones las ven, pues hasta se ríen de esas situaciones, pero el problema es cuando se guardan ciertas situaciones y nunca se dicen. Eso, y van formando y van quemando energía pues dentro del cerebro y no dejan avanzar las personas, es eso. Pues en otros países es muy común el ir al psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista a hablar pues de su vida. Y eso es la cura, eso mejora a la persona, la descarga de tanto pensamiento negativo. Descubrió también que pues cuando hablaba pues con las personas narraban cosas desde niños, entonces él descubrió como unas etapas de la niñez sin estudiar los niños, sino por medio de los adultos que él entrevistaba o que hacían terapia con él. Entonces descubrió una etapa oral que era el niño cuando estaba con el seno materno, pues mamaba el seno materno. Después la etapa anal, que era cuando el niño jugaba con la caquita y eso representaba pues una etapa pues dentro del niño. Después la etapa fálica, cuando el niño determinadas situaciones de su sexualidad. Y va enriqueciendo su teoría, la enriquece. Hay un momento en que plantea el Edipo, que el niño, entre comillas, se enamora, el niño varón, entre comillas, se enamora de la mamá. Utiliza palabras pues que son parecidas a las castellanas, pero con cierto tinte psicoanalítico. Enamorarse, por ejemplo, es una situación pues más bien al estilo psicoanalítico, no al estilo pues de normal. La niña se enamora del papá, entonces ahí van formando su Edipo, sus previsiones sexuales. Ya después de la vida de Freud ya empiezan unas variantes de psicoanálisis. Pues psicoanálisis lo asume hasta muchas variantes de la psicología, hasta muchas variantes pues de la psiquiatría. Pero en definitiva hay una cuestión fundamental que es que la palabra es la que cura. O sea, en psicología, psiquiatría y psicoanálisis la palabra es la que cura. O sea, el hablar de los problemas. Pero en psiquiatría, como son médicos, psiquiatras, entonces utilizan medicamentos. Pero no todo médico es psiquiatra, muchos médicos psicoanalistas utilizan medicamentos.
y eso enriqueció pues el conocimiento del cerebro humano. Ya otras teorías son las cognitivas, pues que estudian como las etapas, Piaget. Después hago un video corto así explicando lo de Piaget, lo de Vygotsky, que es una teoría más bien social, cómo socialmente se construye el conocimiento. El individuo construye el conocimiento a partir de una estructura social. Entonces, bueno, espero pues que les haya gustado esta pequeña charla. Bueno, hasta la próxima.